Dado que tenemos que, digamos, abordar algo de la temática del consumo de sustancias, decidimos enfocarnos más en cuál es el manejo de los casos de consumo de sustancias. Y por último, vamos a mirar la ruta de canalización de los casos de suicidio. Entonces, digamos que el grueso de lo que vamos a hacer hoy es más como de carácter administrativo, si se quiere, aun cuando aquí pues sí vamos a mirar algunos elementos de orden teórico. Entonces, como elemento, digamos como conceptos prerequisitos, si se quiere, tenemos que formularnos la primera pregunta: ¿cómo afecta el tipo de muerte a los dolientes? Entonces, estas son las categorías que medicina legal tiene para definir un tipo de muerte: natural, accidente, homicidio, suicidio o indeterminado. Entonces, las investigaciones han mostrado que el tipo de muerte y también el momento vital en que muere la persona son dos condiciones que afectan seriamente la forma como se va a llevar el duelo, ¿sí? Entonces, de todas estas, ¿cuál creen ustedes que es la más problemática de todas? La que tiene el mayor potencial de generar situaciones traumáticas. El suicidio, no hay nada que hacer. El suicidio es de todas las formas la que por excelencia tiene la mayor capacidad de traumatizar a los dolientes. Dato anecdótico: en un trabajo de investigación que hicimos con medicina legal, en donde medicina legal era el sujeto de investigación, les estuvimos preguntando a los médicos, a los patólogos, a los disectores, cuál era el tipo de muerte, o bueno, no el tipo de muerte, sino el tipo de persona, sí, o de fallecidos, que más impacto les generaba. Y todos coincidían en afirmar todo aquello que tenga que ver con niños. Todo lo que tenía que ver con niños a ellos les estremecía. Eso era casi que un común acuerdo. Y todos relataban que cuando ocurrió este terrible accidente, el de la avenida Suba, el denominado de los 21 Ángeles, que eso fue una cosa que pues muchos terminaron en psicólogo, pues al tener que afrontar semejante situación, y que ya habiendo pasado algunos años, por ahí a una patóloga se le escurrieron las lágrimas de solo recordar lo que había ocurrido en esa época. Entonces, todo lo que tiene que ver con suicidio, y si el deceso es de niños, ni siquiera adolescentes o jóvenes, los niños, es algo que tiene una capacidad de desencajar a las personas. ¿Qué es entonces la posvención? La posvención, primero, es un concepto, más que un concepto, es un concepto, una técnica, un procedimiento que la ideó un señor llamado Edwin Schneidman, ¿sí? Quien la define, acuña el concepto y le da un gran desarrollo. Edwin Schneidman es reconocido como el papá de la suicidiología, y él generó muchos aportes teóricos y prácticos en este terreno. Es entendida como la intervención que se realiza cuando ha ocurrido una muerte por suicidio. Es algo muy específico. Está dirigida a una o varias personas, pero normalmente los trabajos de posvención tienden a abordarse a grupos. Una familia, un grupo de muchachitos de un colegio, los compañeritos del joven que falleció por suicidio, o de pronto los amigos del barrio, se juntan varios amiguitos del barrio y se hace el trabajo con ellos, y también pues con sus familias. Entonces eso es otro elemento, digamos, que caracteriza a esta forma de intervención. Puede estar dirigida a varias personas.
¿Cuál es la prioridad que se tiene para saber con quiénes se va a trabajar? Primero, aquellas personas con las cuales el difunto guardaba una mayor cercanía afectiva. Entonces, por definición, se comienza con la familia. En segundo orden, amigos del colegio. Y en tercer orden, amigos del barrio o de la circunvenciedad. Esto teniendo en cuenta que hay que mirar también el posible efecto negativo, si bien no en personas tan cercanas afectivamente, pero sí personas que la conocían. Si decantamos esto en el contexto de un colegio, entonces, bueno, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Una será la intervención que se hará con los amiguitos del curso, los compañeros de salón. Y otra cosa diferente, el trabajo que se hará de pronto con compañeros de nivel o incluso con toda la comunidad en general. ¿Listo? Son intervenciones con diferentes niveles de profundidad. Entonces, una cosa se hará con los compañeros del salón y otra cosa se hará con el resto de los muchachos del colegio. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la posvención? Primero, ayudar a afrontar la pérdida. Es decir, es un mecanismo que le da inicio al proceso de duelo. Y lo que se pretende es canalizar este duelo de la mejor manera posible. Teniendo claro que no se espera, o no es objetivo, eliminar el dolor de las personas, por una simple razón, no se puede. Eso no es posible. Pero sí vamos a procurar darle un mejor curso al proceso de duelo que se va a iniciar. Segundo, generar contención. Proporcionar un espacio en donde las personas se puedan sentir seguras, precisamente para poder expresar sus sentimientos y más ante esta tragedia y con estas características. Entonces habrá que crear un ambiente de absoluto respeto, de absoluta consideración, un espacio en donde las personas se puedan sentir libres de expresar, de decir todo aquello que les está pasando por la cabeza. Entonces, igualmente, sí o sí hay que tener en consideración cuáles son los principios que seguiría uno en una intervención en crisis, sin decir necesariamente que esto es intervención en crisis, que eso es una discusión. Leonardo, ¿podemos llamarlo intervención en crisis? Sí, no, quién sabe, porque hay más dudas que afirmación. Pero no por eso dejaremos de lado, digamos, los principios rectores en términos de procedimiento de una intervención en crisis. En esta creación de espacios para la expresión de sentimientos, esto no significa, bueno, pues llore, hágalo, tiene la oportunidad, es decir, inducir a las personas a hacer cosas que no se sienten, que no se sienten en la confianza o no lo quieren hacer en ese momento. Identificar posibles personas en riesgo de suicidio por aquello de la imitación. Entonces, yo estoy conteniendo, yo estoy permitiendo la expresión de sentimientos, pero al mismo tiempo yo estoy escaneando. Yo estoy mirando que otra persona. El suicidio de este individuo pudo haber generado un efecto, pudo haber activado algunos procesos en otros. Entonces, este es un objetivo supremamente importante, al punto que algunos dicen que la posvención es el inicio de otro proceso de prevención. ¿Y si queda claro por qué? Bueno. Ayudar a disminuir el sentimiento de culpa en los dolientes. Hay una palabrita que vamos a estar mencionando todo el tiempo, cada vez que hablamos de suicidio: culpa, 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 culpa. Y ahí valdría la pena que hiciéramos algunas aclaraciones frente a esto que llamamos el sentimiento de culpa, porque a veces se cometen unos equívocos por exceso o por defecto en cuanto a la interpretación del sentimiento de culpa. ¿Es el sentimiento de culpa en sí mismo algo malo, nocivo o indeseable?
Indeseable sí en tanto que molesto, pero no obligatoriamente en sí mismo podemos afirmar que es algo nocivo. Si tú tienes sentimiento de culpa, eso significa que están funcionando correctamente los centros reguladores de la conducta social y del juicio moral a nivel de tu corteza prefrontal. Así de simple. ¿A quiénes no les funciona el sentimiento de culpa? A los psicópatas. Ellos son carentes absolutos de sentimiento de culpa. Significa entonces que en sí mismo experimentar sentimiento de culpa no es algo que se pueda afirmar es malo, ¿no? Para nada. Leonardo, pero entonces ¿sí habría algunas situaciones en donde el sentimiento de culpa es algo inadecuado? Claro que lo hay. ¿Cuándo? Cuando tú tienes sentimiento de culpa no habiendo razón para ello. Ahí es donde el sentimiento de culpa es definitivamente desadaptativo. Te sientes culpable de algo por lo cual no deberías. Sentimiento de culpa, suicidio. ¿Deberían las personas sentirse culpables por el suicidio de este personaje? La racionalidad nos dice que no, pero ve y convences de eso a tu hemisferio derecho, que ese es el gran trabajo. Entonces, no podemos creer ni esperar que con la posvención las personas van a quedar limpias absolutamente de sentimiento de culpa alguno, pero sí se habrá creado un primer terreno o se habrá creado un primer escenario para que las personas puedan empezar a procesar y a elaborar esta idea en el desarrollo de su duelo. Entonces, esto que se llama la culpa es algo que va a estar absolutamente presente cada vez que hablemos de la situación de suicidio. Acciones que no ayudan al manejo. Vamos a mirar aquellas acciones que no ayudan al manejo de la situación de suicidio. Primero, buscar culpables entre los sobrevivientes. No, lo primero. Quiero que imaginen lo siguiente, una piedra caliente. ¿Y qué hace uno con una piedra caliente? Pues la arroja. El problema es que la piedra no puede tocar el piso, entonces siempre yo la arrojo y alguien la coge, pero eso quema. Entonces la culpa es esa piedra caliente que va a pasar de mano en mano. Y hay ocasiones en donde incluso dentro de la misma familia hay sus indirectazos. Es que si tú le hubieras dejado ir a esa fiesta, otra sería la historia. Y esto se lo dice el esposo a la esposa. Y me dice, oiga, pero... O algún tío imprudente, porque en todas las familias siempre hay un tío imprudente. Y si tú miras a tu lado y al otro y no ves ningún tío imprudente, es porque el imprudente eres tú. En toda familia siempre hay un tío imprudente que llega y dice la cosa salida de tono o el comentario imprudente. Y hay una dinámica bien interesante porque empiezan a rotarse la culpa. A veces unos se la mandan, otros solos la cogen y se la empiezan a achacar. Y al final resulta que todo el mundo tenía la culpa, menos el fallecido. Juzgar al fallecido fue un cobarde, un miserable, un indolente. ¿Cómo no pensó dos veces antes de hacer lo que dicen? Mire cómo nos dejó. Claro, es la expresión de la ira. Y no vamos a decir que las personas de pronto no van a pensar o no van a sentir eso. Pero la pregunta que yo siempre me hago en estos escenarios es, ¿tú ese comentario lo harías delante de la mamá del difunto? ¿Ese comentario tú lo harías delante de la esposa del difunto? ¿Ese comentario tú lo harías delante del hijo del difunto? Entonces, entonces guárdatelo. Yo no te estoy diciendo que no lo pienses, piénsalo si quieres, estás en tu derecho, pero guárdatelo, porque es que eso no ayuda, no contribuye, no resuelve nada. Del mismo modo, validar la acción del suicida. Ojo, validar la acción del suicida. No, en últimas era lo que le correspondía hacer. ¿Cuál es el peligro de darle validación a la acción? Que indirectamente le podemos estar vendiendo la idea a otra persona. Y aquí puede haber unas discusiones muy fuertes y muy complejas.
porque uno dirá, pero ¿y es que acaso, listo, Leonardo, usted está hablando desde la ortodoxia católica, posmoderna, occidental, pero los árabes o los musulmanes piensan una cosa distinta. Pero vea, aquí yo no estoy hablando de alguien que se amarró 10 kilos de dinamita y se inmoló en una sinagoga o entró a un restaurante lleno de judíos, no. De hecho, ellos no lo ven como un suicidio, lo ven como un acto heroico, es más, lo celebran. Ellos no están pasando por ningún duelo. No estamos hablando de esa situación, estamos hablando de un joven de 17 años que se suicidó porque la novia le terminó. Entonces son dos situaciones totalmente incomparables, no tienen punto de contraste. El otro extremo es glorificarlo y exaltarlo. Tuvo que ser muy valiente para haberlo hecho. Que es el otro punto al que nos podemos ir. Y el de la cobardía, es molesto, pero no es peligroso. En cambio, el de la glorificación y la exaltación sí es peligroso. ¿Por qué? Porque si hay alguien por ahí que ve que el difunto es reconocido, exaltado, y él es una persona que siempre ha pasado, como se dice coloquialmente, por debajo de la mesa, sin pena ni gloria, puede ser una opción muy atractiva precisamente para ganar ese reconocimiento que no tiene en la actualidad. Esta mañana había una discusión bien interesante porque, bueno, Leonardo, pero y entonces, por ejemplo, ahorita el concurso de cuento de Andrés Caicedo, o hay un evento académico literario que tiene el nombre de Andrés Caicedo, pues todos sabemos, Andrés Caicedo pues, fue alguien que se suicidó. Claro, pero es que una cosa es la vida en obra, la obra en vida del personaje, y otra cosa es él como individuo y su acción suicida. Porque si fuera así, pues tendríamos que vetar a Oscar Wilde, a Ernest Hemingway, igual hay un colegio que se llama María Mercedes Carranza, pero creo que la gente no la recuerda porque se suicidó, sino por su obra y todas sus contribuciones a la literatura. Entonces hay que establecer esa diferencia cuando estamos exaltando a la persona y al hecho. En estas otras situaciones lo que se está exaltando es su obra. ¿Quieres que te recuerden? Listo, dedícate a escribir bastante y bien por demás. A ella no le están reconociendo su acto suicida, le están reconociendo sus aportes literarios. Alguien puede decir, ¿y si la señora no se hubiera muerto, y sobre todo por suicidio, si se lo hubieran reconocido? Bueno, no sé, no tengo ni idea. Evadir hablar del tema del suicidio. Entonces, aquí tenemos que hacer una diferencia. Una cosa es el abordaje que se puede dar en torno de la familia. Entonces, se crea el espacio para que ellos puedan expresar, pero si definitivamente ellos se quieren quedar, sobre todo en ese primer momento, en la negación, no los vamos a forzar. La postvención es una acción que se hace entre las primeras 24 a 72 horas, o al menos esa es la recomendación, porque es en ese periodo en donde está más latente el mayor riesgo. Digamos, el riesgo arranca en pico y empieza a disminuir con el pasar del tiempo. Entonces, no vamos a forzar a la familia a que no, que sí, es que tienen que confrontarse con la realidad, él se suicidó. No vamos a hacer así de guaches. Tendremos que darle tiempo al tiempo, o tendremos que darle su tiempo a la familia para que empiecen a elaborar el proceso. Pero eso no descarta que estemos ahí apoyando, que estemos ahí brindando ese soporte y esa ayuda que indiscutiblemente la familia necesita. Pero otra cosa muy diferente es lo que puede ocurrir en el seno del colegio. Y ahí es donde pueden surgir problemas. ¿Por qué? Porque la familia dice, no, es que ustedes como colegio no pueden decir que mi hijo se suicidó. Pero el colegio también puede decir, pero es que ustedes como familia, ustedes no tienen la responsabilidad de los muchachos que tengo yo acá.
¿sí? Y ahí puede haber un conflicto muy serio y muy complicado. ¿Qué es lo correcto? Hablar y abordar el tema. Incluso si la familia se opone a ello, porque es que aquí está primando una cosa que se llama el bien común, y no por evitarle la molestia o la vergüenza a esta familia vamos a dejar de hacer aquí lo que hay que hacer. De una vez les digo, este tipo de conflictos no es que se presente con frecuencia, pero a veces se presenta, en donde las familias dicen no queremos que se hable de eso en el colegio, no queremos que se diga que es un suicidio, no quieren porque no lo reconocen como tal o no quieren porque les da vergüenza. Fíjense que es diferente el por qué no se quiere. ¿Listo? Entonces, evadir hablar del tema no es algo conveniente. Y otra cosa que es total y absolutamente inconveniente: mentir sobre lo sucedido a personas afectivamente cercanas con el ánimo de protegerlas. Esto específicamente sucede cuando estamos pensando en niños. Un niño de 5, 6, 7 años, fallece el hermano mayor o el padre, y entonces al niño se le dice que fue un accidente, o que el papá murió porque tuvo un ataque cardíaco o alguna otra cosa. Y ahí sí la cosa es distinta. ¿Puede uno forzar y obligar a que se le diga al niño qué fue lo que pasó? No. Es la familia, la mamá, quien asume la responsabilidad por ese procedimiento. Porque yo soy el psicólogo que voy a coger y voy a decirle al niño, no, mira, es que tu papá se suicidó. Si yo no tengo la autorización de la mamá, no lo puedo hacer. Así eso sea incorrecto, así eso sea incorrecto. Es claro la diferencia entre este contexto y cómo debe proceder, digamos, el rector del colegio frente a sus estudiantes. Porque uno diría, pero entonces, ¿por qué en un caso sí y en el otro no? Porque una cosa es la responsabilidad que tiene la mamá sobre este niño, y otra cosa es la responsabilidad que tengo yo como rector sobre estos solamente 500 niños. Como estos son mi responsabilidad, yo debo actuar acorde con mi responsabilidad. ¿Cuál es el problema de mentir sobre lo sucedido? Que se rompe una cosa muy importante, que es la confianza y la credibilidad. No importa que tú tengas tu paleta de colores y le quieras poner, adornar tus mentiras de rosado, blanco o con algunas intenciones, una mentira piadosa. La persona tarde que temprano se va a enterar, es decir, métanse eso en la cabeza. Tarde que temprano termina enterándose que el personaje en cuestión murió por suicidio. Y fíjense lo que sucede, ahí viene un segundo duelo. ¿Cómo que un segundo duelo? Para algunos es como si lo perdiera nuevamente. No es como si lo pierde nuevamente. Pero ¿cómo? Pero qué cosa más absurda. ¿Qué es? ¿Le tiene que hacer duelo a qué? A la imagen que tenía del fallecido. Para algunas personas es doloroso que le hayan mentido, pero se mantiene, pero siguen conservando el buen recuerdo que tenían de la persona que murió. Otros les empieza a suscitar una cantidad de cosas, de ira, rabia, dolor. Porque es que una cosa, me acuerdo de un caso, pero a la inversa. A esta mujer se le había dicho que su padre había fallecido porque se había suicidado. ¿Sí? Y bueno, pues ella creció toda su vida con esa idea y todas las cosas. Óiganme bien. El padre de ella falleció cuando ella tenía 15 años. A la edad de 35 años, por una serie de cosas, se encontró que el papá no se había suicidado. Lo habían asesinado.
pero había presentado la situación de forma tal que pareciera un suicidio. La ira, la rabia, la furia de esta mujer, pues no contra el papá, sino contra aquellas personas que soportaron esta mentira, ¿sí? Y la ira que sintió esta mujer frente a su propia madre fue una cosa papá y mamá se habían divorciado, bla, bla, bla. Y en ese momento, a ver, ¿por qué era la ira? ¿Por qué? Ella siempre se había quejado de que su papá le había hecho falta, pero en este momento sintió y tenía esa dualidad: papá, ¿por qué me dejaste? En su momento tenía la ira y la rabia con su papá, porque la sensación de abandono, pero la rabia porque él la había dejado. Entonces se suicidó, pues la abandonó. Pero cuando le informaron que lo habían asesinado, entonces fue, pues, toda la culpa por todo lo que sintió hacia el papá, es decir, te juzgué mal, se sintió más abandonada que nunca, y la ira porque por usted, la mamá no fue quien lo mató otra persona, pero dentro de la dinámica simbólica emocional, era la mamá, entre comillas, la asesina, por haber omitido esa información. Entonces, esto de omitir la información sobre la forma de muerte puede ser muy problemático, bien sea en el contexto de una familia o en el contexto de un escenario escolar. Intentar sacar conclusiones simplistas de lo sucedido. Se mató porque la novia le terminó. Y a partir de ese momento le empiezan a hacer la vida a cuadros a esta jovencita. Recuerdo un colegio hace muchos años, final de año, chico pierde el año, pierde el cupo en el colegio porque ya era la segunda pérdida de año, y en marzo del año siguiente este joven se suicida y ya no estaba en esta institución, pero llega a la institución la información del fallecimiento de este muchacho y se empieza a regar la idea de que el muchacho se suicidó por haber perdido el año y pues ¿por qué? Lo echaron del colegio o le negaron el cupo. Y hubo 2 profesoras a las cuales las señalaron. Y los mismos compañeros de trabajo se encargaron de hacerle el señalamiento. Incluso hacían unos chistes terriblemente crueles y macabros con estas 2 mujeres. Y más o menos le empezaron a hacer la vida a cuadros. Claro, es que usted con su exigencia y no sé qué, y bueno. 5 años después, yo estaba trabajando con este colectivo de profesores sobre este tema de suicidio y salió esto a relucir. Y de pronto yo empecé a ver unos movimientos, es decir, yo ignoraba, digamos, ese tratamiento, que se le había dado a estas 2 mujeres. Sí, yo sabía el suicidio del chico y toda esta cosa, pero ignoraba eso totalmente. De hecho, cuando ocurre el evento y yo llego a trabajar en este colegio, había pasado ya 1 año, ¿sí? Y yo estaba hablando de esta parte con los docentes, cuando de pronto empiezo a ver unos movimientos corporales, entonces 2 personas como particularmente agitadas y otras como que se replegaban, y de pronto una de ellas rompe en llanto. Y dice, y todos estos años me venían señalando a mí. Y claro, el resto de compañeros sintiéndose pues como unos gusanos. Habían unos docentes nuevos que no tenían ni idea de qué era lo que estaba pasando. Y unas personas así como ¿yo qué hice? Porque, pues sí, fue, diría yo, algo inclemente e inhumano lo que hicieron con estas 2 profesoras, haberle achacado ese muerto, cuando la realidad es que pues
Y todo porque se sacó esa conclusión simplista. Por haber perdido el año y por culpa de estas dos profesoras, miren lo que pasó. Entonces, estas conclusiones simplistas son supremamente peligrosas. No contribuyen para nada. Y debo decirlo, los medios de comunicación a veces no es que ayuden de a mucho. Porque ellos se encargan de sacar los juicios demasiado a la ligera y de sacar unas conclusiones sin fundamento y terminan vendiendo unas ideas equivocadas. Si recuerdan ustedes, ya lo había mencionado, el caso del chico el colegio Buckingham, que se suicidó, y la entrevista que hizo la que se prestó a hacer la rectora y la entrevistadora, y la gran conclusión: por la exigencia académica del colegio, el muchacho se suicidó. ¿Quiénes no recibieron eso con ningún agrado? El cuerpo de docentes. Y cuando digo el cuerpo de docentes, no estoy hablando del cuerpo de docentes de ese colegio. Todos los docentes dijeron: no, a nosotros no nos van a poner semejante responsabilidad. Entonces uno tiene que dejar que los chicos pierdan materias y pasarlos, no dicen que se suiciden. Olvídenlo. No vamos a forzar a esta familia a meterle por entre los ojos qué fue lo que sucedió. Hay que respetar esa negación, pero significa que vamos a estar ahí prestos y atentos a brindarles la contención. Si a la vuelta de 6 meses, 1 año, la familia sigue en ese, digamos, se siguen manteniendo en esa negación, bueno, ahí ya habrá que hacer otro tipo de intervención, que es lo que suele suceder en lo que se denominan los duelos momificados o el proceso de momificación, es decir, donde el muerto pareciera que todavía siguiera vivo y se empiezan a crear unos procesos de grandiosidad hacia el difunto, y eso es un manejo diferente si vemos que eso se perpetuó. Pero es entendible que en un primer momento la primera reacción de la familia sea una negación. ¿Sí lo aclaro? Crear el escenario propicio para que ellos libre y espontáneamente expresen lo que están sintiendo. Eso es, al comienzo están como un poco apertrechados y de pronto hay una persona que habla y hay una que se desgaja en llanto y de pronto eso parece como polvorita. Todos. Se recomienda que este tipo de intervenciones las hagan 2 personas, que hayan 2 encargados del manejo de esta situación, nunca una sola. Entonces, primero crear ese espacio para que haya, digamos, la expresión de sentimientos y crear las condiciones de todo lo que se diga aquí, todo lo que pase aquí, se va a quedar aquí. Entonces, crear la condición de la confidencialidad. También mencionar la regla del respeto. No vamos a juzgar ni a señalar a nadie por lo que diga o por lo que haga. Como también el respeto a la libre actuación. Es decir, nadie está obligado a decir o hacer nada que no quiera hacer. Entonces, cuando uno crea y define claramente esas reglas de contexto, reglas de juego, entonces ahí ya se crea un primer escenario en donde los chicos ya saben hasta dónde se pueden mover y hasta dónde no. Pero lo primero que vamos a buscar es que ellos expresen lo que están pensando, lo que están sintiendo. Eso sería, digamos, como lo primero. Pero sí, definitivamente es algo que hay que abordar. Carlos Andrés Soto Vargas, psicólogo especializado en psicología jurídica y además orientador escolar en el Colegio Antonio José de Sucre de la localidad de Puente Aranda, él y yo nos sentamos a escribir este documento. Yo desde lo que sé y él desde lo que sabe, y juntamos nuestros saberes. ¿Listo? Porque había muchísimas dudas, preguntas y situaciones o vacíos frente a cómo se deben manejar los casos de consumo de sustancias en el entorno escolar. Entonces, voy a poner aquí las preguntas, las voy a responder oralmente, pero ya existe un documento que vamos a colgar en la página para que lo descarguen en PDF, e igual ya también está montado en uno de los blogs de la Corporación Buscando Ánimo.
Entonces, eso ya está ahí disponible. Bueno, entonces vamos a mirar algunas de las preguntas que surgieron. Primera, ¿pueden los manuales de convivencia hacer explícita la prohibición referente al porte, consumo, distribución de sustancias psicoactivas dentro del colegio o actividades en las cuales está representado? Entonces la respuesta es un sí categórico. Pero fíjense, aquí está haciendo referencia dentro del colegio o actividades relacionadas. ¿Por qué? Primero, pues sí, entonces, en tanto que está definido que es una falta, y pues si se comete, pues hay que proceder con las faltas, el correctivo o lo que fuese. Pero es que a veces se confunde que de pronto el colegio se entera de que el muchachito allá en el barrio, los viernes por la tarde, en el parque, se sienta a fumar marihuana. Y llegan y lo llaman a coordinación y que una falta. ¿Perdón? ¿Lo hice dentro del colegio? No. Lo hice no lo hice con el colegio, dentro del colegio, no estaba portando el uniforme, por lo tanto no puede ser visto como una falta ante el manual de convivencia. Si el colegio se entera de esa situación, es obligación notificar a la familia, aun cuando ya no se le vea como un procedimiento, digamos, desde la perspectiva de la falta, ¿ya? Porque muchas veces esto termina reduciéndose, lo encontraron fumando marihuana, entonces según el manual de convivencia esto es una falta y entonces lo vamos a desescolarizar. Más allá de que haya una sanción, debe haber una intervención, porque estamos hablando de un problema de salud. ¿Listo? Entonces los manuales de convivencia sí pueden hacer explícita esta prohibición. Que el libre desarrollo de la personalidad. Listo, pero es que el libre desarrollo de la personalidad es un principio constitucional que aplica cuando tú tienes 18 años. Antes, tú desarrollarás tu responsabilidad como tu papá y tu mamá creen que es más conveniente. ¿Qué dice la ley, por ejemplo, con una situación como el cigarrillo? El cigarrillo es una sustancia legal que se comercializa, se vende, se cultiva. No hay ningún problema, pero tú no puedes fumar cigarrillo dentro de un recinto escolar. No puedes. Y el profesor que fuma lo que tiene que hacer es salirse del colegio, se fuma un chicotico y después vuelve y entra. Antes, un profesor si quería, podía fumar en el patio sin ningún problema. Y muchos años atrás, incluso podía fumar en el aula de clase con estudiantes presentes. De ese entonces a hoy, es mucha el agua que ha pasado debajo del puente. Hoy tú no puedes fumar cigarrillo o ingerir bebidas alcohólicas dentro de un recinto escolar. Y estoy hablando de adultos. Si esa restricción se le aplica a los adultos, ¿por qué no a los menores de edad? Pues, ¿Hay alguna ley de referencia para eso, para los docentes? Es precisamente la ley que tiene que ver con la promoción de los espacios libres de humo. Es decir, hoy tú no puedes fumar en un bar donde uno va a rumbear, a mamar gallo, a chupar trago. Uno no puede fumar dentro de un bar. Si uno no puede fumar en un bar, mucho menos dentro de un colegio. Entonces, claro que existe la ley. ¿Sí? La ley hace diferencia entre una situación de consumo y otra de venta, distribución frente a los menores de edad. Sí. Hay un hecho que marca un hito, la C-221, la sentencia de la Corte Constitucional 221, que fue la primera despenalización de la dosis personal, por el cuento del libro de desarrollo de la personalidad. El ponente de esta sentencia fue el respetado, admirado y nunca bien ponderado Carlos Gaviria. Y a raíz de esta sentencia cambiaron muchísimas cosas, algunas para bien, otras para mal. Hasta antes de esta sentencia, en un colegio, si sabían que un chino andaba fumando marihuana, lo sacaba por dentro de un tubo. O si estaba vendiendo, ¡paf! Después de esto, no.
Al que consume se le debe dar un tratamiento desde la perspectiva de salud. Sí, más allá de que sea una falta frente al manual de convivencia, pero el procedimiento debe ser un procedimiento desde una perspectiva pedagógica y de salud. El que vende ya no es una mirada pedagógica y de salud, es ya una mirada judicial. ¿Quiénes de ustedes han tenido la oportunidad, por razones de trabajo, de ingresar al Redentor, al Centro de Reeducación de Menores Infractores, el Redentor? Listo. Entonces, y tú le preguntas a los adolescentes, ¿y tú por qué estás acá? Por ley 30. ¿Por qué? Ellos te dicen así, ley 30. ¿Y qué es ley 30? Ley 30 de 1986. Tanto por porte, pero realmente es por vender. ¿Sí? Pero ellos te dicen así, a boca de jarro, ley 30. ¿Significa que un chico que vende marihuana en un colegio puede terminar en una condición de privación de la libertad? Sí. ¿Es correcto que yo expulse de primera mano a aquel que sabemos que está consumiendo? Fíjense, de primera mano. Si ha habido todo un procedimiento en donde, mejor dicho, si el chico y su familia no han cumplido con una serie de deberes, compromisos y obligaciones, el colegio en un momento determinado ya tiene la potestad para negarle el cupo a ese muchacho, partiendo de la idea de que prima el bien común sobre el bien particular. Ah, pero es que el chico, un momentico, se le dieron 1, 2, 3, 4 oportunidades. Si él sigue aquí consumiendo y envenenándome al resto, olvídelo. Pero fíjense que la expulsión por consumo o negación del cupo es una instancia que está muchísimo más adelante. No es ya la primera medida a la que abocamos. Frente a la venta, ahí sí no hay nada que hacer. Yo me hago la pregunta, ¿cómo es que los colegios permiten que este chico está vendiendo, le hacen, entre comillas, un favor y no reportan al sistema judicial y se pasa a otro colegio? Y allá, es decir, el chico empieza a hacer turismo escolar. En un solo año pasa por 4 instituciones y con eso lo único que hacemos es agrandarle el mercado. Hay que darle pruebas a los padres sobre el consumo de su hijo dentro de la institución. Fíjense el término, pruebas. Nosotros sí podemos actuar frente a una fuerte sospecha de consumo. Y más allá de la perspectiva de si es o no una falta, es la perspectiva de que este joven está en riesgo. Entonces llega el papá, compruébelo. Señor, yo hasta no le tengo que comprobar nada. Yo simplemente le estoy advirtiendo de un posible riesgo. Si son simplemente habladurías y rumores, pues bueno, aquí no pasó nada. Pero ¿qué tal que su hijo sí esté en una condición complicada? ¿Qué tal que su hijo? Entonces le estamos haciendo un llamado de atención para que le preste un poco más de atención a su hijo y mire a ver qué está pasando. Si es consumo, entonces bajo una sospecha de consumo bien fuerte, sí podemos actuar. Por la sospecha no lo podemos sancionar, pero sí podemos llamar a los padres para advertirles aquello que está pasando. Es nuestro deber ético y moral advertir sobre los riesgos, ¿ya? Pero otra cosa es cuando estamos hablando de ¿qué hacer con las denuncias anónimas? Que ahí es donde encaja eso. Ah, es el rumor. Todo el mundo lo dice, todo el mundo lo habla. Bien, vengan para acá. ¿Quién se me va a parar firme y es capaz de ponerme eso por escrito? De que fulano de tal está vendiendo. Nadie lo va a hacer. Entonces, ¿por qué tienes que ser tú la detective o la investigadora judicial que tiene que resolver ese caso? Tú estás en un colegio, no en un juzgado. Por lo tanto, hay una responsabilidad de la misma comunidad que está permitiendo que eso siga sucediendo. Y ese es quizás uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como cultura,
que nosotros le hacemos sombra al malhechor, pero después venimos a llorar cuando las consecuencias de la acción de ese malhechor nos salpican a nosotros. Porque tenemos la idea de que denunciar es ser uno un sapo. Imaginemos lo siguiente: un bandido deja una bomba en la puerta de tu casa y tú no sabes. Todos los vecinos vieron, se dieron cuenta y se quedaron callados. Llegas tú a tu casa y ¡boom! Te volaron la casa, tú sobreviviste. Y después te enteras que todos tus vecinos sabían de que unos fulanos, y sabían quiénes habían puesto la bomba, y se quedaron callados. ¿Por qué? Para no ser sapo. Para no ser sapo. Entonces, eso se llama indiferencia, eso se llama falta de solidaridad, eso se llama conectar con el delincuente. Como dirían nuestras abuelas, es tan ladrón el que presta la escalera como el que se sube por ella. Entonces, no tienes tú que asumir esa responsabilidad. Ningún profesor, ningún compañerito, nadie que pueda dar fe de lo que está pasando se va a prestar para dar una declaración. Las declaraciones anónimas sirven si dan pruebas, hechos, evidencias, si pueden definirle a uno un curso de acción. El solo rumor no es suficiente. Porque hay veces que, yo le cuento, mire usted a ver qué hace, y le dejan a uno la papita caliente. No, señor. Aquel que aporte información que conduzca a la captura de... ¿Te quieres ganar 5.000 millones de pesos? Listo. Da información que conduzca a la captura. Yo lo vi pasar por acá. Preste para acá los 5.000 millones. Bueno, usted lo vio pasar por ahí, pero ¿dónde está? No, la semana pasada por ahí. Que dé información que conduzca a la captura. Y ahí te ganas los 5.000 millones. De lo contrario, olvídate. Guarda las proporciones, porque pues no estamos hablando de jefes de Bacrim ni nada de eso. Si la denuncia anónima no conduce a un resultado favorable, uno lo que hace es obviarla y no dejarse uno enredar la cabeza con eso. Porque el terreno de los rumores es muy complejo. Yo puedo dar fe de que he conocido muchachos que los acusan de ser vendedores y no son vendedores. ¿Remarihuaneros? Sí, pero no venden. Pero los señalan como expendedores. Como hay otros que sí son expendedores. Entonces, si no hay una manera de diferenciar cuándo el rumor es cierto y cuál es el rumor es falso, simplemente nos tenemos que acoger a las pruebas. ¿Puede el colegio practicar pruebas de toxicología para comprobar un posible consumo dentro de la institución o que el estudiante llegó bajo efectos? Un contundente no. El próximo Estatuto Nacional de Drogas ya deja explícito: ningún directivo docente está autorizado a practicar pruebas de toxicología a los estudiantes. ¿Sí? Es absolutamente explícito. Porque esto de las pruebas de toxicología, esto es un arma de doble filo. Que un chico salga positivo a una prueba no significa que es un drogadicto incorregible. Así como una prueba negativa no significa que sea una blanca y mansa paloma. Una prueba lo único que dice es: ¿hubo o no hubo trazas de sustancias en un periodo de máximo 48 horas? Punto. Ya, no más. Entonces, con esto de las pruebas se han prestado para muchos abusos en un lado, en una dirección o en la otra. El problema es que incluso entidades que se suponen deberían tener un nivel de experticia en el manejo de este tipo de cosas de las pruebas, no lo tienen. A mí me da, no sé, una confusión de sentimientos, ninguno de ellos agradable, cuando escucho cosas como que remiten al chico
a la EPS buscando tratamiento para adicciones, porque ahora es obligatorio que las entidades prestadoras de salud presten el tratamiento especializado en rehabilitación de adicciones, ¿ya? Y los menores de edad tienen prioridad. Prueba de toxicología. Llega la señora el lunes a pedir la orden, no sé qué, le dan, bueno, a pedir el tratamiento al médico general, y el médico general ordena una prueba de toxicología y le dan la autorización de la prueba de toxicología hasta el miércoles, y el jueves pueden practicar la prueba. Se la hacen y resulta negativo, y llega a donde el médico, y el médico dice: no es necesario el tratamiento, la prueba salió negativa. Ese doctor, los 7 años de medicina, los botó por la basura. Ese tipo no sabe nada. Ese tipo es no es un negligente. Es falta de pericia, es un ignorante. ¿Cómo un médico va a decir semejante cosa? Y ese es el argumento que están utilizando para no prestar el tratamiento a los chicos. Entonces, ¿cómo una EPS tiene semejante procedimiento? Eso se llama ignorancia. O una institución, que no voy a decir su nombre, que tiene algo que ver con la familia, también utiliza el positivo o el negativo para justificar si se le da cupo o no al chico para rehabilitación. La prueba salió negativa, entonces no se le da tratamiento. Es inadmisible la ignorancia a estos niveles. Es decir, es totalmente inadmisible. En otros terrenos vale que seas ignorante. A esos niveles no tiene lógica, no tiene sentido, no se puede admitir. ¿Cuáles son los pasos sugeridos para abordar una situación de consumo en el colegio? Número 1, acta de notificación. Esto que yo les estoy diciendo, esto viene emanado directamente de Secretaría de Educación del distrito. Esto no se lo inventó Leonardo Baja, buscando ánimo, no. Esto es directo de Secretaría de Educación. Acta de notificación. Entonces, tú sientas al chico en la coordinación o en donde sea, pero deben estar presentes estos personajes. El orientador. Solo si es necesario el director de curso debe estar presente, el personero, orientador, coordinador de convivencia, personero y dije uno pero omití otro porque son 4. ¿Ah? Del director. Puede que sí, puede que no. El que sí definitivamente es imperativo que esté el personero, que el personero es el representante de los estudiantes. ¿Ya? Quieta ahí. Entonces, estas personas se redacta qué fue lo que pasó. Que un profesor lo encontró fumando marihuana. Tu profesor tienes que venir acá. No, yo no voy a hacer nada. ¿Usted no va a hacer nada? Sí. Yo lo encontré fumando marihuana, pero ahí se lo dejo orientadora. No, me muero la pena. Usted viene acá. Es que yo... Nada. Usted tiene que venir acá. Pero es que la ley me obliga. Sí, señor, la ley lo obliga. Venga para acá. Entonces usted lo que debió haber hecho, si fue lo encontró y no estaba dispuesto a reportar todo el hecho, pues lo debió haber dejado ir a clase. Pero eso de que encuentran y le endosan el problemita al orientador, olvídela. Usted es tan corresponsable de esta situación como yo. ¿Listo? Entonces, pues el menor redacta, todas las personas redactan lo que sucedió. ¿Con aquello que se redacta es suficiente para poder tomar alguna medida? No, simplemente se están dejando o se están sentando los hechos. Y eso ocurre en el colegio. Que usted cómo va a poner a un menor de edad a firmar, que no sé qué, si sé cuándo. Perdón. Entonces, cuando un estudiante marca una evaluación, ¿eso qué delito es? Cuando firma el observador. O cuando firma el observador. Entonces, ahí no se está transgrediendo ninguna ley, no se está atropellando ningún derecho, no se está haciendo nada ilegal, inmoral o que engorde, nada. Todo está dentro del debido proceso. ¿Quién dijo papás? Papás.
El acta ampliada es cuando llamas al papá. Vea, señor, pasó esto, no sé qué, si sé cuándo, tin, tan, tun, le informamos lo que pasó, y ahí es cuando se notifica al papá. Por eso se le llama amplia, es una acta ampliada, es la ampliación de la notificación. Entonces, según sea el caso, mire que su hijo que consumió esto y lo otro, ahí ya a partir de este momento, ya en presencia de los papás, ahí sí es cuando se pueden empezar a tomar medidas y decisiones, no antes, una vez que los papás han sido notificados del evento. ¿Vamos bien? Tenemos a papá, mamá, los papás, bueno, que sí, que no sé qué, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un contrato pedagógico. Fíjense que la mirada es una mirada desde la pedagogía, no es una mirada desde la sanción y todo este tipo de cosas. Que puede haber una sanción porque resulta que estaba fumando marihuana en el pasillo. Pues sí, claro, va a haber una suspensión, pero igual también se va a seguir este procedimiento. Entonces, bueno, papá, mamá, usted se compromete a que va a hacer esto, lo otro, lo va a llevar a donde el cura, el chamán, el yerbatero, el psicólogo, el exorcista, el que sea, le va a dar la agüita de toronjil con sidrón y limonaria, bueno, lo que se acuerde. Igual el colegio también debe tomar algunas acciones. Entonces, orientación se encargará de prestarle un seguimiento, de darle un apoyo, de hablar con el muchacho una vez a la semana, sin entender con eso que eso es una psicoterapia, ¿sí? Es un proceso de acompañamiento y consejería, si se quiere, pero no es psicoterapia. Entonces, papá y mamá se comprometen a hacer unas cosas y el colegio también se compromete a hacer otras tantas. ¿Listo? Y en este contrato pedagógico pues quedan definidas unas acciones y quedan definidos también unos plazos para el cumplimiento de estas acciones. ¿Qué se va a hacer y cuándo se va a hacer? Luego viene acta de seguimiento. ¿Cuántos? Los que sean necesarios. 2, 3, 4. Listo, papá, mamá, nos vamos a ver en 15 días, en una semana, en un mes, en el tiempo que se acuerde y que se defina, para verificar que se están haciendo las cosas. Y si papá y mamá están haciendo las cosas correctamente y se ha seguido rigurosamente ese plan convenido, pues en un momento determinado pues está el acta de cierre porque ya se acabó el proceso. ¿Listo? Entonces, notificación ampliada, contrato pedagógico, acta de seguimiento, acta de cierre. Esto es lo que se hace. Dime. La pregunta es cuando el consumo se da dentro de la institución, ¿sí? Pero cuando llega un chico bajo el efecto de sustancias, digamos que no está aportando marihuana, no está... Sí la está aportando, la lleva puesta. Bueno, sí la lleva encima, pero ya dentro. Que el estudiante llega bajo efectos, ¿sí? Que se supone esa es la motivación que tiene la prueba de toxicología, comprobar que el chico está bajo efectos. ¿Qué sí puede hacer el colegio? El colegio puede hacer un examen médico general. Un examen médico general es todo aquello que tú puedas ver. Tú no le puedes poner un dedo encima al sujeto. No le puedes pedir que se desvista. Pero tú sí le puedes decir, abra, sópleme un ojo, camine. Todavía tiene el pisquero. ¿Saben qué es el pisquero? El olor a marihuana. Todavía tiene el pisquero. No hay nada de ilícito en hacer eso. Entonces, eso se considera una valoración médica. Y si no es un médico, pues una persona la puede, uno puede reportar, lo encontré con ojos rojos, ojos inflamados, había una alteración en la marcha, ¿cómo te llamas? No sé qué, estaba desorientado, ¿sí? Y eso no es una invasión de su privacidad porque él está en un escenario público, ¿ya? Entonces uno sí puede hacer eso y ahí no se está violando ningún derecho. Entonces, no es solamente la situación del porte, sino también estar bajo efectos de la sustancia. Puede que él haya fumado, se lo haya fumado allá afuera, pero llegó trabado a la institución. Entonces, el manual de convivencia tipifica también el porte, distribución o estar bajo efectos de la sustancia.
Entonces, para el caso es exactamente igual. Mejor dicho, no es grave solamente si se traba dentro del colegio, es grave también si se traba fuera del colegio y llega a la institución bajo los efectos. Y para el caso es idéntico. En ciertos contextos, digamos, ¿cuál es el sentido, la utilidad de las pruebas de toxicología? Las pruebas de toxicología son muy útiles en ciertos ámbitos laborales. Por ejemplo, en el gremio, en todo lo que tiene que ver con aviación, lo que tiene que ver con manipulación de cierto tipo de maquinarias, por ejemplo, en las petroleras, en los cuerpos armados, ¿en qué otros ámbitos laborales? En el deportivo. Las pruebas antidoping son pruebas de toxicología, no es otra cosa que eso. ¿En qué otro ámbito laboral son muy frecuentes y está todo el aval de ley para usarlas con regularidad? De pronto se me escapa uno. En las salas de urgencias de los hospitales, te llegó un man ahí que no sé qué es, ¡pum!, hágale prueba de toxicología, a ver qué tiene en la sangre. ¿En qué otro ámbito se utilizan las pruebas de toxicología? Pues en la investigación criminalística o en los exámenes forenses también se utiliza la prueba de toxicología. En los ámbitos terapéuticos, tú tienes a un personaje en rehabilitación, en tratamiento ambulatorio, el tipo está en un trabajo de deshabituación de la heroína ambulatoriamente, entonces se le va a hacer al personaje 3 pruebas a la semana, lunes, miércoles y viernes, siempre sin previo aviso, o martes, así. Pero sí vemos cuál es el sentido que tiene ahí la prueba. ¿Puede el orientador que conozca casos de consumo informar a los adultos responsables del estudiante de dicho consumo? Sí. Sí puede. Que eso, más adelante hay otra pregunta aparentemente redundante, pero es simplemente para despejar cualquier duda y que no queden resquicios de interpretaciones equivocadas. ¿Qué pasa cuando los padres no colaboran? Es decir, no están siguiendo el contrato pedagógico. Digo yo que las cosas suelen resolverse de 2 maneras, a las buenas y a las malas. Entonces nos vamos a ir todavía a las buenas. Se llama a los padres, se les advierte que si ellos no dan cumplimiento a aquello con lo que se comprometieron, ustedes como institución darán el siguiente paso, que es notificar a Bienestar Familiar de que están ante la presencia de una situación de maltrato infantil. ¿Cuál que maltrato infantil? Sí, porque la negligencia está tipificado ahora como una forma de maltrato infantil. Y es negligente dejar de prestarle a un menor de edad un servicio de salud que lo necesita. Entonces, amarro con la pregunta que tú estabas haciendo. Si parte del contrato o de los acuerdos a los que se llegó con los papás es que iban a buscar una ayuda profesional, porque así se ameritaba, una ayuda profesional de carácter ambulatorio, es decir, el muchacho no está pues en las últimas y un tratamiento ambulatorio es una medida necesaria y conveniente. Y los papás definitivamente dieron claras muestras de no querer actuar. Si el papá les dice, mire, aquí está la boleta de que yo hice la fila para la EPS y no sé qué, pero no me quisieron dar la cita. Ahí ustedes pues, porque él demostró que tuvo la voluntad, pero que fue más bien una cuestión de decir, los negligentes son otros, no él. Pero si él claramente no dio muestras de hacer algo, ustedes advierten y le dan un plazo para que cumpla. Pero previa advertencia. Y si definitivamente el papá no cumplió, ustedes proceden. Quiero que todos nos metamos esto en la cabeza porque es un error cultural que todos tenemos. Es cuando utilizamos el término obligatorio. Si algo es obligatorio es porque se debe hacer. Y si no se hace, algo debe pasar. Y si no pasa nada, entonces no uses el término obligatorio. Si algo es obligatorio, se debe cumplir y algo debe suceder si no se cumple. Entonces ahí tendremos que notificar a Bienestar Familiar. Y aquí viene otra historia.
Tú le informas, bueno, no sobra decir, no está explícito acá, pero hay que meter hay que meter en todos los sistemas de alarma o de alerta de Secretaría de Educación, de Secretaría de Salud, en la ONU, en la UNICEF, en todos los lados donde haya que reportar. Uno sienta la notificación ante bienestar familiar y a uno le dan un número, un código, un registro. Entonces, esto ya queda en manos de bienestar familiar. Si bienestar familiar se quiere mover o no, ese ya no es problema de ustedes. Igual bienestar familiar tiene un tiempo para actuar. Y esta mañana alguien nos precisó, 90 días, calendario, no días hábiles, porque 90 días hábiles eso es medio año. 90 días calendario. Si pasados esos 90 días y ustedes definitivamente se dan cuenta que la situación está inmodificada, es decir, no ha habido, ustedes pueden hacer un seguimiento con bienestar familiar y volver a decir, oiga, mire, el muchacho aquí sigue exactamente igual, sigue lo mismo, ¿qué pasa? No, es que, y deben responder. Vamos a irnos hasta el último de los extremos. Yo a la fecha no conozco a nadie que lo haya hecho, pero legalmente hablando es algo que se podría hacer. ¿Quién debe reportar los casos de porte, consumo o distribución de spam? ¿Quién? Cualquier adulto. ¿Solamente el orientador? Cualquiera. Por eso decía yo, este punto es de pronto redundante con el 9, es redundante con el 7, pero cualquiera. Bueno, ahora, la ruta a seguir en los casos de suicidio, esto es tal cual copy-paste como lo propone Secretaría de Educación. Aquí yo no me estoy inventando nada. Identificación de la conducta suicida para el caso ideación, amenaza o intento de suicidio. Esas son las 3 conductas que vamos a identificar. Notificación del caso, ahí sí, estos sí lo van a asumir ustedes, los casos de riesgo de suicidio, estos los asumen ustedes personalmente en tanto que orientadores. Comunicación inmediata con el acudiente, adulto cuidador, padre o quien sea. Es decir, vamos a buscar el apoyo psicosocial del estudiante. Estudio social del caso, estructura de red de soporte social, que no hay papá, que no hay mamá, pero entonces debe haber un tío, debe haber un abuelo, debe haber un hermano mayor de edad. ¿Cuál es la red de soporte que existe para este chico? Entonces hay que buscarla. Registro en el sistema de alertas de la Secretaría de Educación y en SISBECOS, Sistema de Vigilancia de las Conductas Suicidas. Entonces, entre las 2 secretarías están otra vez cerrando filas alrededor de propósitos comunes. Entonces, así, digamos, lo ideal es que que solamente sea necesario reportar en un sitio y que aparezca en los 2. Incluso si lo miramos desde una perspectiva técnica, de informática, eso es una vaina muy fácil. Pero es que aquí no es un enredo no es un problema de tecnología, sino es un problema administrativo. Entonces, hay que registrar en SISBECOS y hay que registrar en Secretaría de Educación. Esperemos que ya el otro año esté completo el protocolo de registro, ¿sí? Ya existe, es decir, yo conozco los ítems, porque cuando lo estaban desarrollando nos pidieron colaboración. Nosotros dijimos, esto se va, esto se pone, sugerimos esto, chin chan chun, y vimos el formato final. Ya existe. ¿Por qué no lo han montado en la web? No sabe, no responde. Supuestamente iba a quedar montado a partir de junio, julio. Estamos en diciembre bueno, esperemos que el próximo año ya quede absolutamente montado esto. En caso de ser necesario, la atención médica, 1, 2, 3. No hay que dudarlo 2 veces, 1, 2, 3.
Y si el caso desborda la capacidad de respuesta del colegio, entonces llamar a Secretaría, a nivel central de Secretaría de Educación, para que Río se desplace hasta la institución. Uno dirá, ¿qué diferencia hay entre llamar al 123 y llamar a Río? Se llama Río cuando hay una situación crítica, pero que no necesariamente compromete la integridad física del muchacho. Pero si es algo que compromete la integridad física, pues definitivamente hay que acudir a la atención médica. Por eso va primero el 123. Esto es a grandes rasgos la ruta que hay que tener en consideración. Mientras llega la ayuda, y seguimiento del caso. Cuando hablamos de seguimiento del caso es, haya pasado lo que haya pasado, es necesario hablar con papá, con mamá, para saber en qué está la situación, si hay ayuda terapéutica, si no, porque igual, si hay una situación de riesgo de suicidio que amerita una atención especializada y los papás no la están proporcionando, esto también se debe notificar a ICBF, ya no al CESPA, sino al ICBF. Mientras llega la ayuda, pues los pasos de intervención en crisis, que pues ya vimos. Evitar dejar sola a la persona. Ay, que tengo ganas de ir al baño, no sé qué. Entonces, oiga, profe, venga para acá, cuídemelo. ¿Y usted para dónde va? Hacer algo que nadie más puede hacer por mí. ¡Shum! Listo, profe, vaya a su clase. Y estamos otra vez, pero bajo ninguna circunstancia lo dejaremos solo. La persona debe estar en un lugar seguro, que la oficina de orientación queda en el 4º piso. Bueno, pues tendrán que bajarse al primer piso, no sé, a la cafetería, al patio, no, pero el 4º piso aquí como que no es muy sano ni muy conveniente. O si hay proximidad de que el chino de pronto pegue carrera a una avenida concurrida o muy transitada, no, o alejarlo de vidrios o retirar de su alcance cualquier elemento con el cual pueda potencialmente hacerse un daño rápidamente, ¿sí? El punto acá es letalidad inmediata, que con sustancias, pues depende de las sustancias, así como hay venenos que te matan en un minuto, hay venenos que te dan tiempo de desplazar a la persona hasta el hospital. Entonces, retirar cualquier mecanismo con el cual pueda hacerse daño inmediatamente. Aquí les voy a proporcionar una colección de servicios telefónicos de atención en crisis que pueden ser muy útiles en un momento determinado. Ya está subido, ¿sí? Entonces, la línea nacional del Ministerio de Protección Social y de Naciones Unidas. Aquí, digamos, está pensada en casos relacionados con consumo de sustancias psicoactivas, pero también están habilitados y capacitados para atender otro tipo de situaciones críticas. La línea nacional del ICBF, el 123, el campeón de todos. A mí no me están pagando comisión por promocionarlo, ni mucho menos, pero el 106 es quizás de los servicios telefónicos mejor posicionados a nivel distrital. El número de Sisbecos, Teléfono de la Esperanza y Fonoayuda son dos teléfonos particulares. Cuando digo particulares es que no están operados por el Estado y que pueden también brindar muchísima ayuda y soporte en situaciones de crisis o situaciones complejas. Para atención en crisis independiente de motivo. De lo que sea. Entonces, fíjense que hay muchos servicios telefónicos a los cuales uno puede acudir en un momento en donde uno no sabe qué hacer o cómo hacerlo. Digo yo, usted nunca crea, pregunte. Entonces, ante la duda, mejor preguntar. ¿Tarán? ¿Preguntas? Quisiera que nos proporcionaras tu correo para quien quiera. Ah, claro, ni más faltaba. Leonardo @ buscandoanimo
Yo tengo el buen hábito de responder los correos. No simplemente los leo, sino... Bueno. Y pues ahí sí, les hago la invitación a la página Buscando Ánimo o www.buscandoanimo.org. Ahí está, digamos, la página máster, donde hay una serie de información de todo un poquito, publicaciones, descargas y las subpáginas que son cada uno de los blogs. Hay un blog sobre consumo de sustancias, hay un blog general y hay un blog de capacitación. Esos son, digamos, los 3 blogs que más activamos y que más movemos. Y pues está la página del convenio, que tendrá vigencia hasta el 21 de diciembre. Todo lo que está en la página del convenio lo vamos a trasladar a una de las páginas internas de Buscando Ánimo, ¿sí? ¿Que por qué vamos a desmontar la página del convenio? Por efectos contractuales que así lo ordenan, ¿ya? Si no está operando el convenio, pues no debe estar montada la página, pero trasladaremos toda esta información que ha sido pertinente, y esto lo vamos a hacer por solicitud de los mismos orientadores que dijeron: no, Leonardo, que mire, que y si yo quiero aplicar el pretest post-test de los estudiantes el otro año, ¿cómo hago? Pues eso lo vamos a dejar y pues no nos representa ningún problema a nosotros.